Gracias por la vida. Gracias por la vida de Saide, que cumple un año más de vida y de salud, Padre. Gracias porque no le duele nada. Gracias porque ella está sana, completa, Padre amado. Gracias, Padre amado, por su vida, por la vida de su esposo, por la vida que sea bendecida, todo lo que a ella le rodea, Padre amado. Gracias por lo que has hecho en ella, y te pido en el nombre de Jesús que ahora siembres la palabra en nuestros corazones a través de tu vida, de tu predicadora. Gracias, Señor, te damos la gloria y la honra, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Amén y amén. ¿Cuánto cumple? Vayan conmigo a Primera de Samuel, capítulo 3. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Están listos, iglesia? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Señor, te entrego esta palabra y como tú quieras con nosotros. Amén. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elías, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba como durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. O sea, la presencia de Dios representaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, aún es que estaba por conocer a Dios. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a él y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Yo creo que cuando Dios nos habla, bueno, usted pensará: ¿Dios le habla? ¿Dios es capaz de hablarnos? Claro que sí. A mí me ministra porque cuando Dios nos habla a veces como un susurro. Cuando alguien me habla como un susurro, yo tengo que bajar la voz y callarme y comenzar a poder escuchar, porque a veces tantos ruidos me impiden poder escuchar esa vocecita bajita que me está diciendo algo que me quieren decir. Disculpen a Diego. Bendito. Bueno, volviendo al susurro, me fascina cuando Dios me habla, cuando Dios nos ministra, cuando Dios nos habla aún por medio de circunstancias, por medio de situaciones. Pero cuando Dios nos habla por medio de un susurro, muchas veces tenemos que bajar la voz para escuchar su voz. Y el Señor nos lleva siempre a tratar con nosotros que podamos discernir su voz aún en medio del ruido, aún en medio de las circunstancias. A veces pasan muchas circunstancias en nuestra vida que lo cual no entendemos, y es que Dios está llamando nuestra atención. Está diciendo: métete en el secreto conmigo, que quiero hablar contigo.
Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez unidas su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, oirán de él porque no conocen su voz. Así que con esto yo quiero decir que sí, Dios puede hablar en nuestra vida. Con esto yo quiero decir que sí podemos reconocer e identificar su voz. Con esto yo quiero decir que, ¿sabes qué? Que cuando Dios nos habla, podemos acercarnos confiadamente a Él porque Él está pronto para socorrernos, para ayudarnos, para cubrirnos. Ahora la pregunta es, ¿tú lo crees? La pregunta es, ¿escuchas hoy su voz? La pregunta es, ¿has sacado el tiempo de estar en la presencia de Dios para escucharlo? Me ministra tanto el joven Samuel, que si me voy para atrás, Ana pidió un hijo y el Señor me concede esa petición. Y dice, te lo voy a dedicar, pero ¿sabes? Hizo un voto a Jehová de entregárselo a Dios. Pero sabes que ya lo peticionó y Dios contestó su oración. Y eso es tan hermoso que Dios contesta la oración y está pendiente a sus hijos. Es tan hermoso que llega este joven Samuel, que es verdad que cuando él lo tuvo que destetar, pues ya lo tenía que entregar en el templo, en el tabernáculo en Silo. Ahora Samuel está en la casa de Elí, en el tabernáculo, ¿verdad? Está perteneciendo allí en el tabernáculo todos los días de su vida, el restante de su vida. Y está lindo que el Señor no solo le dio a Samuel, le dio más hijos después. Y me ministra mucho que aún el sacerdote Elí, que es el que estaba a cargo, pero el Señor decidió hablarle a Samuel, que era un principiante. Que posiblemente era un joven, un niño al principio, pero después era joven. Y comenzó a escuchar la voz de Dios. Y al él no reconocer, le decía, pero mira, Eli, me están llamando. O sea, como que él estaba despierto, aunque Samuel estaba durmiendo y estaba escuchando la voz de Dios. Y a veces me ministra porque hay gente que si tú la despiertas durmiendo se molestan. Si tú la despiertas y dices, mira, te estoy llamando, y tú, no quiero despertarme. Y todo es una pelea, y todo es una contienda, porque perdieron la luz necesariamente. Pasará, pero es como que te saca del sitio, ¿verdad? Y como que te pierdes la paz en un instante. Pero ¿y si Dios te llama? Porque yo he vivido que el Señor de momento me levanta en la madrugada, me da unas instrucciones, que el Señor no me levanta a escribir. ¿Sabes qué? Una mañana se me olvidó parte. No tengo todo el material. Así que cuando Él me levanta, yo tengo que levantarme a escribir y obedecer. Y me gusta mucho que el joven Samuel se levantaba con esta disposición. Si hay un punto que yo quiero marcar es que nosotros tenemos que tener disposición para escuchar la voz de Dios. Yo tengo que tener el deseo y el anhelo de escuchar su voz. Yo tengo que sacar ese tiempo que parece casi imposible porque entre las redes sociales que hacen mucho ruido, el trabajo hace mucho ruido, los hijos hacen mucho ruido, mucha distracción y quizás no tienen hijos como yo. Tienen un perro que llama bastante la atención. Tienen empleados que son entretenidos, te mantienen divertido todo el día. Toda la semana te hacen divertido, unos faltan, otros llegan, otros no llegan, y tú tienes que hacer como Tetris y jugar con todo, pero tienes que salir adelante del trabajo, ¿verdad? Y no podemos por eso nunca descuidar nuestra relación con Dios. Así que nuestra disposición es mi primer punto, nuestra disposición de escuchar la voz de Dios. A veces ¿cómo tú haces eso? Porque siempre el pastor dice boa, palabra, oración, Biblia. Boa, Biblia, oración y ayuno, disculpen. Y sí, eso es esencial porque Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos habla por medio de estar en el secreto con Dios, en las solas con Dios, porque está hermoso que ores en conjunto con mucha gente, eso es poderoso, hermoso. Pero Dios quiere hablarte en el susurro, en los secretos, en el silencio, cuando nadie te estorba, Dios se acerca ahí. Tú te acercas a Él y Él se acerca a ti, pero hay veces que tenemos que callar. Señor, tengo que pedirte, háblame, porque yo estoy dispuesta a escuchar. Háblame, porque yo quiero escuchar tu voz. Háblame. A veces el Señor me está hablando por circunstancias que parecen casi imposibles, incómodas, y sabes que el Señor te está diciendo, ven el secreto conmigo que quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo, no hagas más las cosas a tu fuerza, porque no es con tus fuerzas, Carlos, ¿verdad? No es con tus fuerzas, es en el Espíritu, es que el Señor te quiere en el secreto. Porque tú quieres hablarte en el secreto. Aún cuando nadie te ve, ahí es que el Señor quiere hablarte. En el secreto, qué hermoso, qué poderoso
actúa, su carácter, su personalidad, como Él es, que no cambia, que no falla. Y ¿sabes algo? Es como cuando te vienen pensamientos y tú dices, ni si vienen de Dios o no. Amén. Y si yo te diría, pues, ¿qué tal este pensamiento? Pues deja a tu esposo y cásate con el que está casado de la otra esquina porque van a adorar bien a Dios. ¿Eso te digo es del diablo? Del diablo, ¿verdad? Porque Dios no hace eso, Dios no divide matrimonio, pero eso dice la palabra. Vete con ese muchacho del mundo porque tú lo vas a convertir a Cristo, porque ese es el que te conviene, olvídate, van a adorar juntos a Dios. Eso es lo que quiere Dios, lo que quiere la carne. Sí, Señor. La carne, ¿verdad? Amen. Entonces yo tengo que discernir qué pensamiento viene de Dios y qué no. ¿Cómo yo lo hago? Conociendo su palabra. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo lo hago? Discerniendo. Y si usted no sabe discernir, pues vaya a los pastores que están dispuestos a ayudar también. Busque consejo de gente sabia en Cristo, no el del mundo. También, muchas veces, es como cuando yo estoy cansada, pero me quedo en casa, disfrutaría estando en casa, imagínense. Tanto tiempo trabajando, quieres disfrutar en la casa, ese pensamiento viene de Dios. El diablo, porque amamos estar en la casa de Dios. Estoy feliz de estar en la casa de Dios. Vamos, gloria, vamos, no puedo descansar. Pero es tiempo de descansar. Pero ¿saben qué? Tenemos que venir a su casa. Porque no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. Que dice la palabra, no lo que yo estoy diciendo, pienso, ¿quién? Y así comienzo a conocer el carácter de Dios. Así comienzo a saber cómo Él actúa. Ay, Dios me perdonará. Dios mío, soy tan culpable. Dios te perdona. Dios nos sana. Dios nos restaura. Cuando yo me arrepiento de algo mal que yo he hecho, pero no sé que yo soy perfecta. Dice la palabra que todos somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Así que nos tenemos que arrepentir y volver a su corazón. Me ministra mucho la palabra porque la palabra me muestra el carácter amoroso de Dios. Que Él permanece fiel aunque yo soy infiel. Que aunque yo falle, me siga amando, es que te amo, quiero restaurarte, pero tienes que arrepentirte y venir a mí. Confesar tu error, tu pecado, pero yo voy a sanarte y libertarte. Pero hay gente que cuando peca, ¿sabes qué? Huye. Y Dios no es de esa gente de que vete, que ya no sirve, no. Dios dice, ven, porque yo quiero restaurar tu corazón. Ven, porque yo quiero sanarte. Conoce el carácter, el corazón de Dios. Por medio de su palabra. Me ministra tanto conocer la palabra porque me muestra quién es Él. Él nunca cambia, Él nunca falla. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por los pensamientos de cómo pagaré las cosas si no tengo? ¿Cómo yo haré para la provisión? Mira, Dios hace como Él quiere. Dios provee como Él quiere. De una roca sale agua y tú dices, wow, imposible, pero Dios lo hace. ¿Qué Dios tiene que hacer para que creas en Él? Pueblo, lo que hay que creer y leer su palabra. Gracias, Señor. Pero si yo no creo, no recibo. Pero si yo no creo, yo no veo lo sobrenatural de Dios. Pero si hay en mi incredulidad, pues pídele a Dios, Señor, arranca de mí todo corazón malo de incredulidad. Ayúdame a creer en lo sobrenatural de Dios. Ayúdame a creer en tu palabra. Ayúdame a creer en la verdad de Dios. Porque ¿saben qué? No tan solo podemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar dispuestos a obedecerla. Ese es mi otro segundo punto. Tenemos que obedecer la palabra. No tan solo estar dispuestos a escucharla, porque Dios te da instrucciones en específico. ¿Sabes qué? Dios no habla de más. A veces Dios habla lo preciso, lo necesario, lo que necesitas escuchar. Amen. Praise the living A God. veces Dios habla más cosas, pero a veces mira lo necesario. Thank you, Jesus. Y muchas veces Dios habla de una o dos maneras al hombre. Dice en Job 23, 14 al 16, la nueva traducción viviente, lo voy a estar leyendo. Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra sus oídos y las aterroriza con advertencias. Santo. Ese Señor por las noches nos muestra nuestra conciencia para tratar con nuestro corazón. Para decir, no sigas por ese camino que te estás desviando de mí. Y Amen. sabes Praise que the en la living época God. que se levanta Samuel,
decadencia espiritual es que la gente comienza a enfriarse lentamente. La gente comienza a perder el gozo de venir a la iglesia. La gente comienza a perder el gozo de, ay no, servir a Dios, ay, ya me da lo mismo. Me canso de adorar tantas horas. Me canso de los ensayos. En vez de el Señor me da el privilegio de adorar. El Señor me da el privilegio de servir. El Señor me da el privilegio de estar. El Señor me da el privilegio de llegar a una iglesia que no tengo que esconderme porque hay gente que se esconde porque su vida corre en peligro a causa del Evangelio. Vea sus bendiciones, no las cosas negativas. Vea la gracia de Dios. Sea agradecido. Porque sabes que es un privilegio servirle. Él nos encontró a nosotros. Nosotros no fuimos los que Él decidió amarnos. Él es el sacerdote fiel, justo y verdadero que vino a perdonarnos, a libertarnos. Porque sabes que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, más Él. Nosotros siendo pecadores, más Él nos amó tanto que se sacrificó en esa cruz para salvarnos. Estamos menospreciando la palabra o la estamos valorizando. ¿Estaré yo valorizando lo que Jesús hizo? ¿O prefiero de sentir los deseos de la carne que dice, quédate en casa que no hay nada que hacer? Que más de lo mismo, es la rutina, que tú estás cansada, mamita, todos los días si te dejan. Descansa en casa. Te han dado duro en el trabajo. ¿Qué excusa tenemos para no servir a Dios? ¿Qué excusa tenemos para no buscar el rostro de Dios? ¿Acaso es que lo más importante que ir al secreto? ¿Acaso es más importante hablar con todos los amigos por el teléfono que sacar ese ratito a solas con Dios? Aleluya. Esa idea es que a veces yo hablo y el Señor no me habla. Es que a veces yo busco en el secreto y el Señor no estoy escuchando la respuesta. Dios habla cuando Él quiere, perdón. A veces nosotros leemos la palabra y parece que no tiene rema todo el tiempo porque Dios habla cuando Él quiere, no cuando nosotros lo controlamos. Habla, no. Dios habla cuando Él quiere, pero mientras lo buscamos, Él se acerca a nosotros y nos hablará. Contestará. Porque dice que Jehová oye al justo. Glory to the living Jehová God. oye al justo y no quedará para siempre postrado. Aleluya, aleluya. Aleluya, no quedará en el suelo. El Señor es capaz de rescatarnos. Amen. Thank you, Lord. Y sabes que Samuel me muestra que a veces podemos pensar que tienes que tener grandes ministerios para que Dios te hable. Samuel me muestra que aún desde joven, desde niño, Dios puede hablar. Con una experiencia personal. Muchas veces tenemos mucho conocimiento, como ese sacerdote y tenía mucho conocimiento, 40 años de servicio. Imagínense, mucho conocimiento de la palabra y la letra, eso es hermoso. Tener conocimiento de estudio, tener conocimiento aprendido por otro, pero el verdadero conocimiento está en experimentar la presencia de Dios. La experiencia que tú tienes con Dios, ese es el verdadero conocimiento. Ese es el verdadero conocimiento, porque la letra, mira, la letra puedo aprenderla, pero cuando yo tengo una experiencia viva con Dios, eso expande mi conocimiento, porque ese conocimiento se convierte en vida. Puedo darse sentido a la palabra, porque la palabra en sí misma es viva. Y usted y yo no adoramos a un Dios de muertos. Pues la palabra no está vacía. La palabra tiene eficiencia, pero cuando yo la creo, comienza a tener sentido. Cuando yo busco su presencia, comienza a tener sentido. Cuando Él me renueva, comienza a tener sentido, porque yo estoy viendo lo que Él va haciendo. Thank you, Jesus. Hay Hallelujah. gente que no ve lo que está pasando, que parece que tiene una alegría frente, pero ¿sabes qué? Es tiempo de entrar en el secreto con Dios, hablar con Dios. Amen. Yes. Thank you, Jesus. Aleluya. Y tú sabes que el Señor es radical. El Señor no le gusta la tibieza. El Señor es radical. O es frío o es caliente, pero tibio nada que ver, como nosotros que nos gusta tibio y disfrutar del agua buena para bañarse. ¿Amén? Pero Dios no, Dios es radical. Y sabes que, y aunque ya al sacerdote Elí le habían dado oportunidades, ¿verdad? Déjame ver porque aquí dice, como ya al sacerdote Elí le habían dado oportunidades de corregirse, pero no se arrepentía. Y aún sus hijos, que eran parte del ministerio, no los corrigió como debió ser. Amén. Dios había ya resuelto que
simplemente los dejó. Había que bajarlos del ministerio, había que sacarlos y corregirlos, porque seguían haciendo lo malo. ¿Cuántas oportunidades Dios nos está dando, pueblo? Amén. No porque tenga un ministerio significa que somos salvos. Tenemos que tener integridad ante Dios, Amén. santidad ante Dios, pureza ante Dios, porque el Dios que nos ve, el Dios que se comunica, el Dios real quiere estar hablando contigo y conmigo. No se trata de nosotros, se trata de Él. Aleluya, poderoso es nuestro Dios. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Qué bueno tener al Dios Todopoderoso en nuestra vida. Amen. Yo no sé Yes. usted, Thank you, Jesus. pero quisemos su presencia. Aleluya. ¿Sabes que si tienes duda, dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Realmente Dios nos hace entender y ver el camino que tenemos que andar. Si tú tienes duda de tu camino, no sé qué hacer, comunícate con Dios. Su palabra es Thank you, real. Jesus. Su palabra nunca va en Glory contra to de su the palabra Lord. misma. ¿Cómo yo sé un pensamiento de Dios? Porque su palabra nunca va en contra de su Santo. propia palabra. Aleluya. La Biblia no se contradice. No le hago daño a nadie. Aleluya. Y Dios da paz en nuestro corazón, aunque no son palabras fuertes. Aleluya. Dice en Isaías 30:21, tus oídos lo escucharán detrás de ti una voz dirá, este es el camino en que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Dios es capaz de dirigirnos. Dios es capaz de Dios. enseñarnos. Aleluya. ¿Sabes qué? Me indica también que Samuel dormía cerca del arca de Dios, cerca de la presencia de Dios. Amen. Yes. Y el sacerdote dormía en otra habitación. Como quien dice, él dormía en una habitación más cómoda, pero Samuel estaba disponible aquí cerca de la presencia de Dios. Yo no sé cuán disponible tú estás de estar cerca de la presencia de Dios. Pueblo, a veces estamos muy cómodos en nuestras camas Santo. y Dios quiere que estemos más cerca de su presencia. Amen. Thank you, Dios quiere que Jesus. estemos buscando más su rostro. Aleluya. Usted quiere revelaciones grandes de Dios, busque el rostro de Dios. Usted quiere que Dios lo use, busque el rostro de Dios humildemente, rendido a sus pies, porque Dios es lo mejor que podemos obtener. Dios tiene los mejores planes. No sabe qué va a estudiar, pídeselo a Dios las preguntas, pregúntale y Él te contestará. Así lo hizo conmigo. Yo soy un fiel testimonio Thank de you, eso. Jesus. Inclusive con quién me iba a casar también. Soy un fiel testimonio de eso. Y la gente dirá, no, tú puedes escoger. No. Yo quería que Dios escogiera. Amén. Yo no quería perder mi tiempo. Yo quería que Dios escogiera lo que yo iba a estudiar. Una de las cosas que el Señor me decía es que los caminos del hombre llevan a la vida y el camino de Dios te lleva a la vida, pero el camino del hombre te lleva a la muerte. Amén. Así que yo no podía escoger por lo que yo quería escoger por lo que Dios quería. Y le decía, Señor, yo quiero lo que tú tienes para mí. Aleluya. Y cuando Dios te da una instrucción, no es para pasarla por alto, es para obedecerla. Amen. Y Dios endereza tu camino. Y Dios hace todo perfecto. Pero ahora estaremos dispuestos a morir a nuestros deseos, a nuestros sueños y a nuestros anhelos para hacer la voluntad de Dios. Ese es el mensaje. Pero Samuel decía, ven aquí. Y Samuel decía, ven aquí, quiere decir, mira, estoy disponible, Amén. aquí estoy. Isaías decía, ven aquí, envíame a mí. Esa palabra es fuerte, porque no todo el mundo está dispuesto a caminar en la voluntad de Dios. No todo el mundo está dispuesto a caminar en la integridad de Dios. Aleluya. Aleluya, los ministerios no salvan pueblo, salva Amén. el creer en Cristo Jesús. Amén. Porque Amén. resucitó Santo. Aleluya. y que tiene vida y vive en mí, el Espíritu Santo. Thank you, Jesus. Samuel significa Dios ha escuchado. ¿Usted se siente que Dios no lo escucha? Déjame decirle que Dios lo escucha. ¿Usted se siente que Dios no lo ve? Quiero que sepa que Dios lo ve, que Dios lo considera, que Dios lo mira con ternura, que Dios lo mira atentamente, que Él fija sus ojos sobre ti. Que aun cuando tú piensas
No se ha cortado la mano de Jehová para bendecir a sus hijos. ¿Tú lo puedes creer? Amen. Praise the living God. Aleluya. Qué lindo Dios. ¿Sabes algo? Es triste que menospreciemos la presencia de Dios. Amen. Es triste que como los hijos de él menospreciaban a Dios, tratar a Dios como algo común. Es como quitarle el valor que Dios tiene en el grande, como estábamos adorando a Dios, cuán grande es Él. Él es lo más grande que existe. Pero al menospreciarlo, estamos deshonrando lo que es santo. Estamos despreciando el valor que Él se merece. ¿Sabes que los hijos de Eli, Ofni y Fines, habían perdido el temor de Dios aunque servían en el templo? No tenían reverencia a Dios. ¿Pasará en nosotros que hemos menospreciado su presencia? Aleluya. ¿Pasará en nosotros que ya no valorizamos venir a la iglesia? No, es que, Dios mío, estoy bien con el hermano, yo estoy explotada. Dios mío, yo vengo de tan lejos. ¿Qué será nuestra excusa ante la presencia de Dios? Alabado Dios. Valoricemos la presencia de Dios. Amen. Praise the living God. Buscarlo mientras Él pueda ser hallado. Gracias, Señor. Amen. Aleluya. Cuidado que no pase en nosotros que nuestra oración se vuelva una rutina. Aleluya. Que parece que repetimos lo mismo. Parece que lo estamos leyendo. No, lo decimos de memoria. Parecerá eso. Mira, háblalo hoy orando para que sea creativo. Y siga por ahí para abajo orando lo que Dios quiera que le traiga ese pensamiento. Aleluya. Cuando nuestra oración pierde reverencia, estamos menospreciando a Dios. Cuando el pecado deja de producir convicción en mí, cuando el Espíritu Santo me está diciendo, sé que es esto, y ya es como la película Lucas, cállate. ¿No te la has visto? Lucas de Disney. Me dice, como que apagar la conciencia. Pues no. El Espíritu Santo cuando nos habla tenemos que corregir rápido. Amén. Cuando nos inquieta, porque a veces el Señor dice, mira, no te metas ahí. Y el Señor te está hablando. Me acuerdo de un Walter que tenía que ir a hacer anuncio no pagado. Y tenía que ir a esa farmacia. Y yo decía, Señor, espera que está cerca. Voy para esta. Y el Señor, no, no es esa. Y yo, pero Señor, estoy ahí. Estoy cerquita. No, esa no. Pero Señor, estoy aquí. ¿Por qué no puedo ir a esa? Si no quiero nada de allá abajo. Voy a perder mucho tiempo. Pues no podía ir a esa, pues está bien, obedecí, fui a la otra. Pero Dios sabe lo que va a pasar allí. Amén. Es como un puesto de gasolina que también recuerdo que me mandó a moverme. Así, hay que irse. Cuando el Señor te manda y te inquieta, hay que irse porque pasan cosas. Amén. Dios te está librando de situaciones. Amén. Dios te está librando de peligro. Pero estaremos alerta a la voz de Dios. Aleluya. Pues estaremos Aleluya. menospreciando. Esas son cosas mías. Entonces hay gente que Dios le habla, Dios le inquieta, Dios le muestra, Dios le dice, y dice, ay, no sé si se pilló. Ore por discernimiento. Aleluya. Ore por saber cuál es la voz de Dios. Pidamos a Dios sensibilidad de su voz, de su presencia. Glorificado Dios. Aleluya. Aleluya. Pidamos a Dios sensibilidad. Y mi tercer punto es responder al llamado de Dios o al propósito de Dios. No tan solo podemos tener la disposición de escucharlo y de obedecerlo, tenemos que responder al llamado sirviéndole. Poderoso es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Gracias. Qué lindo es nuestro Dios que hace todo lo posible. Praise the living God. Qué lindo es nuestro Dios. ¿Sabes qué? Hay una gran diferencia cuando oímos, porque cuando oímos, que es el que oye, significa escuchar, entender, obedecer. En la mentalidad hebrea, escuchar y obedecer eran inseparables. Quien escucha verdaderamente sabe obedecer. Voy otra vez. Quien escucha verdaderamente obedece, sabe Amen. Praise the obedecer. living Quien God. escucha verdaderamente obedece. Aleluya. Aleluya, dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores engañándoos a vosotros mismos. Dios sigue hablando, pueblo, y no ha dejado de hablarnos. Amen. Thank En you, Juan Jesus. 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo las conozco, Dios que nos conoce y nos conoce por nuestro nombre. Amen. Thank Así you, como Lord. Samuel le dijo, Samuel, Samuel, aleluya. A ti también te dice Nina. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Dios puede levantar una generación cuando la anterior deja de escuchar a Dios. Así le Amen. pasó a Samuel. Thank you, En 1 Jesus. Samuel 3:19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Se
Amén. No pierdas la esperanza. Si hoy no escuchas a Dios, vuelve tu corazón a Dios. Porque Dios está esperando para hablar contigo. Aleluya. Y tengo mucho más, pero ahí lo voy a dejar. Te adoramos. Gracias. No me interesa seguir en el posqueo, me interesa que usted se lleve. Amen. Usted tiene que tener la disposición de escuchar la voz de Dios. Amén. De amar a Dios con el corazón, de anhelarlo. Porque en el secreto escuchará su voz. En el secreto escuchará sus instrucciones. En el secreto está la libertad, porque está Cristo hablándole directamente. Escucharemos la voz de Dios en el secreto. Pueblo, no es tiempo de perder el tiempo, es tiempo de amar a Dios, es tiempo de buscar su dirección, porque en el mundo hay mucho ruido, hay muchas distracciones, pero Dios quiere hablarle en los secretos directos. No se crea porque es el ministerio que Dios me va a hablar, no, Dios le habla a uno al sencillo. Dios se acerca a cada cual que lo busca a Él. Así que vamos a leer, vamos a orar aquí en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por este día. Yo te pido que tú sensibilices nuestros corazones, que tú trates con cada uno de nosotros, Señor, que trates con nuestro corazón, pero no nos dejes igual. Que podamos percibir, captar y entender y discernir tu voz en cada momento, que tú nos hagas, en cada momento podamos estar dispuestos, disponibles a escucharte, a gustar de tu palabra, a amar tu palabra, obedecerla, Señor Jesús, y a caminar en tu propósito y en tu Aleluya, aleluya. Señor, Thank you, Jesus. y activa el don de tu Espíritu Santo aún más en nosotros, Santo. para que podamos discernir tu voz y callar la voz del enemigo en el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Amén.